Hola, en el siguiente video tutorial os vamos a mostrar los elementos básicos que tienen que incluir toda referencia que se construya en base al estilo bibliográfico APA 7, sea cual sea el origen de la misma. Los elementos obligatorios que toda referencia ha de tener son la autoría, el título, la editorial y la fecha de publicación. En cuanto a la autoría, se invierte el apellido por el nombre. Primero se pone el apellido, coma, la inicial y un punto. Pueden incluirse hasta 20 autores separados por comas, usando el signo ampersand antes de la última persona. En español también es posible utilizar la conjunción y antes del último autor. Como veréis en la imagen, tenemos tres autores. Los dos primeros se ponen seguidos de comas, después del segundo se pone una i y finalmente el tercer autor. Cuando una obra tiene 21 más autores, se incluyen los 19 primeros y a continuación se insertan 3 puntos suspensivos y se añade el nombre de la última persona. Como podéis observar en la imagen, hay 19 autores y después del 19º se ponen los 3 puntos. Por último, se pone el último autor. Cuando una obra no tiene una autoría conocida, el primer elemento de la referencia va a ser el título. Si una obra está escrita por una institución, podremos abreviar su nombre en las citas del texto, no así en las referencias, donde se debe indicar el nombre completo de esta institución, tal y como vemos en la imagen. El nombre de la institución hay que extraerlo de la fuente que hemos utilizado. Cuando una autoría está compuesta por varios niveles de agencias gubernamentales, primero se ha de indicar la agencia más específica y se ha de incluir como autor en la referencia. Posteriormente, las agencias matrices que no figuran se han de incluir en elemento fuente como editoras. Aquí vemos un ejemplo. Primero, la agencia más específica y posteriormente, en el campo de los editores, las agencias matrices. Cuando el autor, además de autor, es responsable de la edición, para evitar la repetición de su nombre, solamente se incluye al principio de la referencia. Posteriormente, el campo edición quedará vacío en cuanto a autoría. El título se escribirá en cursiva, se respetará el criterio de uso de las mayúsculas de la lengua en la que se da la información. Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por 2 puntos y espacio. El subtítulo también comienza por mayúscula. La mayoría de las referencias incluye solamente el año en la fecha, pero la fecha de publicación puede incluir otros elementos, el día, el mes, el año, o solo el mes y el año, o incluso la temporada, año y un rango de fechas. Aunque en la cita solo se incluye el año, en la referencia se puede incluir todo, como vemos en este ejemplo, 11 de diciembre de 2007 o en el de la parte inferior, mayo, 2008. Cuando no se puede determinar la fecha de publicación del documento que estamos manejando, consideraremos que no tiene fecha y se indicará mediante las iniciales ND, No Date, o SF, sin fecha. Si un trabajo ha sido aceptado para publicación, pero aún no se ha publicado, se utilizará el término in press, en prensa, en lugar de un año. Como vemos en la imagen, se ponen los autores y entre paréntesis in press. Si la fecha es desconocida, pero se puede aproximar de una forma razonable, se indicará con la expresión CA, que hace alusión a circa, seguido del año aproximado. En la imagen vemos que viene el autor y entre paréntesis CA punto y el año. Algunos trabajos en línea incluyen la fecha de actualización. Si esta fecha está disponible y es claramente atribuible al contenido específico que se cita, debe incluirse en la referencia. Como vemos en la imagen, tenemos todos los elementos de la referencia y, finalmente, la fecha de recuperación, 11 de enero de 2020.
No ha de indicarse la fecha de la última revisión en una referencia porque el contenido que se ha revisado no necesariamente ha cambiado. La mayoría de las referencias no incluyen fechas de recuperación, solamente se incluirá si el trabajo no está archivado y si está diseñado para cambiar con el tiempo. Condiciones por las cuales sí es conveniente incluir esa fecha de recuperación. Se debe incluir el DOI para todos los trabajos que lo tienen, independientemente de si se utilizó la versión en línea o la versión impresa. Como vemos en la imagen, tenemos todos los elementos de la referencia y finalmente incluido el DOI, sin incluir un punto al final porque puede llevar a error. El DOI siempre prevalece sobre la URL. Si un trabajo contiene ambos elementos, tanto DOI como URL, solo se incluirá este primero. Para trabajos sin DOI de sitios web, se indicará la URL en la referencia, siempre que ésta funcione para quien la consulte. Para trabajos sin DOI, la mayoría de las bases de datos de investigación académica no se incluye, porque estos trabajos están ampliamente disponibles en múltiples lugares. En la referencia, la URL o la información de la base de datos. La referencia debe ser la misma que la referencia para una versión impresa del trabajo. No debe añadirse un punto después del DOI, como hemos indicado anteriormente, o de la URL, porque esto puede interferir con la funcionalidad del enlace. Se permite acortar tanto un DOI como una URL, pero para el DOI solamente puede usarse la herramienta ShortDOI. En cambio, una URL puede acortarse con cualquier aplicación. Para trabajos de bases de datos que publican material original y exclusivo, disponible solo en esa base de datos como UpToDate, o para trabajos de circulación limitada en bases de datos como monografías en la base de datos ERIC, se incluye el nombre de la base de datos o archivo y la URL de la obra. Si la URL es específica de la sesión, lo que significa que no se puede acceder directamente, proporciona la URL de la página de inicio de la base de datos o la página de inicio de la sesión. Aquí vemos un par de ejemplos en los que se incluye la base de datos de la que se ha extraído la información. Finalmente, la URL. En el primer caso, la base de datos ERIC y en el segundo caso, UpToDate.